trabajo es, quizá más todavía que el resto de casos de hoy, desde luego más que el caso de la duquesa de Aveiro y que de las duquesas de Almodóvar y condesa de Fernán Núñez, una figura muy poco conocida y que solo ha sido muy recientemente rescatada. Hoy no puedo decir que sea poco conocida, sino que hay un contraste entre su estatus de gloria local adquirido en los últimos años, es decir, Joana de Vigo y Esquella, que es una mujer que vivió toda su vida en la isla de Menorca, entre 1779 y 1855, nunca salió de la isla, que sepamos, pues es hoy en día, pero vamos, desde hace 4 o 5 años, reconocida en su ciudad natal y en su isla, su nombre se ha dado a la sala de actos de la Casa de la Cultura, se organizó una pequeña exposición con sus manuscritos y se estrenó su nunca representada traducción de una tragedia francesa, todo esto en los últimos años, como producto de una acción, digamos, que tenía que ver con la recuperación erudita, pero también con una acción casi cívica, ¿no?, de los niños del colegio, digamos, que pidieron al ayuntamiento que le diera su nombre, etc. Y sin embargo, apenas hay publicados un par de estudios, hay una edición que ahora os enseñaré, esta es de Ifigenia en Táuride, que es la tragedia, pues sí que hay un par de estudios, especialmente a cargo de la persona que más ha hecho por recuperarla, que es Joana Salort, pero exclusivamente en el ámbito de la literatura catalana, que es la lengua en la que ella escribe, su lengua materna y la lengua en la que, digamos, están todos sus textos. En cambio, digamos que más allá de ahí, pues no es nada conocida. Y es un caso que es interesante, desde luego, más allá de ese estatus un poco ambiguo de gloria local, porque nos permite ensanchar nuestra comprensión de las posibilidades y los límites de la actividad intelectual femenina en distintos contextos y más específicamente de los mecanismos para ampliar los horizontes vitales, intelectuales e imaginarios más allá de la vida cotidiana, ¿no? Cómo los horizontes de una vida pues, pueden expandirse más allá del lugar físico donde transcurre esa vida, que puede ser muy móvil, muy poco móvil, y bueno, lo hemos visto con la condesa, con la duquesa de Aveiro, pero en este caso pues, es todavía más extremo, ¿no?, la limitación del horizonte local y la apertura de los horizontes mentales. A partir de este caso y del de otra mujer contemporánea, María de Betancourt, Elena Serrano y yo hemos desarrollado un trabajo conjunto que está actualmente en evaluación, en el que reflexionamos, como está Elena, pues ella me puede corregir, apuntar o matizar, pues de alguna forma centramos la reflexión sobre cómo desde lugares pequeños, pero lugares que al mismo tiempo son abiertos a conexiones transnacionales y en algún caso transatlánticas, por ejemplo, a través del comercio, los conflictos militares, las disputas diplomáticas, los viajes, es decir, no solo los viajes que una persona hace, sino los viajeros que pasan por el lugar en el que esa persona reside, pues mujeres que nunca salieron de sus islas, Joana de Vigo y en el caso de María de Betancourt, de Tenerife, y que dentro de las islas incluso vivieron en poblaciones que no eran el centro neurálgico de esa isla, pues a través de la correspondencia, de las lecturas, de las relaciones con los hombres de su familia y otros, pues pudieron tejer vínculos que las conectaban a las preocupaciones intelectuales, a los proyectos reformistas, al mundo más amplio, ¿no? En el caso de Joana de Vigo, pues es interesante cómo participa en los intereses intelectuales de lo que podríamos considerar una ilustración moderada y católica. Creo que no hay que no hay que sobredimensionar, pero tampoco infradimensionar su carácter de ilustrada, hay que adjetivarlo, pues la preocupación por la educación moral, la crítica a la superstición, la curiosidad por la historia natural, los viajes, desde lo que de forma completamente superficial se podría entender como los márgenes de la ilustración, es decir, es una mujer que escribe desde una isla muy alejada del centro digamos, de la monarquía hispánica y que además lo hace en catalán, algo que en la época era una excepción incluso en los territorios de lengua catalana, porque la castellanización cultural en el Reino de Valencia y en el Principado de Cataluña y en el resto de las Baleares era muy marcada y solo el estatuto singular político de la isla de Menorca, que fue británica, donde la mayor parte del siglo XVIII, permitió, digamos, la producción de una cultura autóctona letrada prácticamente solo en catalán a lo largo del siglo XVIII en todos los ámbitos científicos, traducción, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y en ese artículo junto con Elena pues hemos desarrollado también la idea de cómo para las familias el contar con mujeres instruidas y con un cierto renombre a nivel local o a nivel más amplio pues fue una base importante que les permitió consolidar el prestigio familiar y en ocasiones contactos y posiciones ventajosas para los miembros varones. Es decir, no solo las mujeres quieren saber y buscan mecanismos, sino que para las familias a veces son un asset, ¿no?
pues un valor, ¿no? En sí mismo. En el caso de María Bentancourt lo sabemos mejor, en el caso de Joana de Vigo lo podemos intuir sin tampoco tener muchísimos fundamentos, pero de una forma verosímil. Pero hay aspectos que, aunque apuntados en ese texto, merecen una consideración más detenida. Es un texto que tuvimos que comprimir, ¿no? Y en ese sentido pues nos centramos mucho en qué es lo que queríamos resaltar de los dos casos, pero cada uno de los dos casos merece una consideración, desde luego, individual más amplia. Y a mí me gustaría dedicar un trabajo más amplio a dos aspectos de Joana de Vigo que están apuntados en el texto, pero sin desarrollar con mucha amplitud. Sus prácticas de lectura y de escritura. Por una parte, qué libros tuvo a su disposición y cómo hizo uso de ellos, cómo se apropia, cómo hace suya la biblioteca familiar, y por otro, qué significado conferir a sus anotaciones, ¿no? A esa lectura, como escriben algunas autoras francesas, avec la plume à la main, leer anotando, ¿no? Luego explicaré qué tipo de anotaciones. Entonces, os enseño un momento, no había preparado para compartir, pero me ha parecido muy buena idea cuando lo ha hecho Natalia, y entonces corriendo he preparado a ver, un segundo. Un PDF para enseñaros mínimamente, muy rápido. A ver. ¿Lo veis ahora? ¿Lo veis? Sí, lo vemos. Vale, perfecto. Entonces, bueno, estos, digamos, ¿qué fuentes tenemos para estudiar? La parte de su correspondencia, en la que no voy a entrar ahora, pues, digamos, sus manuscritos, de sus escritos que se conservaron en un archivo familiar que, por circunstancias, bueno, pues está alojado actualmente en un archivo público, bueno, en un archivo religioso. Entonces, tenemos de ella varias traducciones, completas o parciales, de obras francesas. Esto es el Catecismo Histórico. La otra es Ifigenia en Táuride, que es una tragedia francesa. Este es Las aventuras de Aristonaos, que es una novela de Fenelón, y esta es una obra, digamos, espiritual, no identificado su origen. Yo sospecho, al leerla, por el estilo, por los castellanismos del catalán ahí, que en este caso me da la sensación que es la traducción de una obra no francesa, sino castellana, pero no lo sé, no la he podido identificar. Y luego tenemos, digamos, lo que a veces superficialmente se han dicho que son traducciones, pero no son exactamente traducciones, son notas de lectura de La historia natural de Buffon, bueno, esto es otro ejemplo, ¿no? de las notas que ella toma de Buffon, para que veáis un poco el aspecto, de la Historia general de los viajes de Le Harpe y de la Historia universal. Manuscritos que están datados, algunos entre 1805 y 1801 y 1805, y otros sin fecha. Fijaros un poco bueno, enseño alguna más, la Historia universal. Esta, por ejemplo, es una nota, esta os la enseño, aprovecho para enseñaros algún aspecto material, porque, aunque voy a hablar primero de la biblioteca y luego de las notas, ya que lo tenemos en pantalla, y así luego dejo de compartir. Esta es una anotación, que está al revés, es decir, bajo de la última página del manuscrito de Las aventuras de Aristonaos, que es un manuscrito paralelo, donde está el texto francés y la traducción al catalán. Y entonces pone aquí, condicional, se escribe wa. Es decir, condicional se escribe así, ¿no? En francés. Es una anotación suya, ¿no? Digamos, del francés, pues de eso, una chuleta sobre las conjugaciones de los verbos franceses. Y aquí, pues, unas pruebas así de caligrafía, y aquí vemos un poquito el formato que tienen las notas, ¿no? Es decir, con líneas que separan los títulos de cada entrada, pues en mayúscula, quiero decir, en mayúscula no, en tipografía más grande, con unas líneas que los separa, y en alguno de los manuscritos al final hay como un intento de pasarlo a limpio, el plátano, esta entrada está más adelante, o sea, está antes en el manuscrito, y aquí la repite, pero no la desarrolla, como si hubiera escrito, digamos, como el título, para luego ahí pasar a limpio la anotación, pero no lo llegó a hacer. Vale, entonces, bueno, sobre la biblioteca, ¿qué sabemos de la biblioteca? Se conserva la biblioteca privada de la familia, o aquello que queda de ella. No me es posible saber qué parte representa, pero sospecho que es una parte muy sustancial, si no íntegra, porque es una biblioteca con unos 500 obras, pero muchas son multivolumen, con lo cual el número de volúmenes se dispara, y obras en 21 volúmenes, en 41 y cosas así. Entonces, por tanto, una biblioteca relativamente amplia, si tenemos en cuenta que estamos hablando de una familia de la nobleza menor, es decir, sería la hidalguía en castellano, ¿no? En Castilla, el equivalente, ¿no? Es una biblioteca
moderna, rabiosamente políglota, es decir, una biblioteca donde el dominio del francés es absolutamente abrumador, comparada con otras bibliotecas menorquinas de la época, que son, o sea, comparten muchos de sus rasgos, son muy modernas, es decir, de formación muy reciente, con mucho contenido de obras contemporáneas, y muy multilingües, como es lógico, dado el contexto político, diplomático, pero en su caso es todavía más. Es una biblioteca, casi todo está en francés, con alguna presencia de otras lenguas, del inglés, del latín, del castellano, pero el castellano viene, digamos, a distancia abismal del francés, ¿no? Como uno más. Y bueno, tiene un menor contenido en libros religiosos y eruditos que las de otros nombres de letras locales, donde, bueno, está más acusado la presencia del derecho, de la religión, etcétera, y un mayor contenido, un contenido muy significativo en ciencias especialmente, pero no solo aplicadas. Bueno, no me extiendo, la biblioteca, digamos, tengo pendiente consultarla, es consultable, pero bueno, pues por razones de la COVID no he podido ir a consultarla. Me encantaría a Gabriela que cuando vaya hubiera anotaciones marginalia, es decir, en los libros. No quiero hacerme muchas ilusiones porque imagino que no. Una biblioteca que no es tan grande, los libros son preciosos y yo no sé si dejarían a la hija que anotara. Entonces, bueno, ¿qué uso pudo hacer ella de la biblioteca? Clarificó que sería la biblioteca de su familia, en el sentido de su familia, vamos, de paterna, ¿no? Bueno, de su familia, no sabemos quién la formó. Biblioteca que no heredaría ella, no tengo los detalles, pero por lógica la heredaría el hijo mayor, que es el que hereda el palacio familiar, etcétera, ¿no? Y digamos que ha seguido formando parte de la familia a través de distintas ramas y sigue es propiedad privada todavía, familiar, aunque está depositada en un lugar consultable. La fecha de sus manuscritos, aquellos que están datados, son en algún caso anteriores a su matrimonio y en otros casos inmediatamente posterior, porque ya se casa en 1804. Por tanto, podemos imaginar que utilizaba la biblioteca familiar en su casa de soltera y que luego, cuando pasó a residir en su casa de casada, que estaba a poca distancia bueno, pues digamos en una pequeña ciudad, y pues que seguiría utilizando los libros. ¿Qué uso hizo? Pues obviamente no lo sabemos, no sabemos el uso exacto. Sí que podemos localizar que en la biblioteca actualmente conservada se encuentran 3 de los 6 libros que tradujo o anotó. Se encuentran allí, por tanto podemos suponer o casi afirmar que utilizó esas copias, porque tampoco era fácil que en Menorca hubiera no sé cuántas ejemplares de la edición en 41 volúmenes de Buffon, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso sabemos que debió utilizar los libros de la biblioteca familiar, otros de los libros sobre que ella traduce o sobre los que toma notas, pues no están en lo que nos ha llegado de la biblioteca familiar. Bueno, pues a mí me ha interesado pensar, bueno, pues plantearme sus ciertas libertades como lectora, es decir, como mujer soltera ya viviría pues bajo el techo de sus padres, no sabemos nada de su educación, pero dado que no existían colegios de doncellas en una isla tan pequeña, insisto, como Menorca, no había colegios de doncellas, pues las hijas de buenas familias se educaban en casa, por tanto se educaría con un tutor y, a ver, digamos que las posibilidades de que fuera un eclesiástico en una ciudad clerical como Ciutadella, que no es la ciudad tan portuaria, bueno, es portuaria, pero no es tan comercial como Mahón, y es la sede del arzobispado, pues son muy elevadas, pero no lo sabemos. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que a la hora de traducir, de anotar a Buffon, lo hiciera sobre la edición completa y no sobre ninguna de las ediciones, digamos, abreviadas y además expurgadas y adecentadas que había en el momento en que ella lo hace. Recordemos que a Buffon había 2 temas, digamos, que resultaban delicados. Uno era las discusiones que tenía que ver con el materialismo y la inmortalidad del alma, y otro era lo que tenía que ver con la reproducción y la sexualidad de los animales y por extensión humana. Entonces, bueno, en alguna de las traducciones de Buffon, compendiadas que hay en el siglo XVIII y a principios del XIX, se dice que se ofrece una edición, digamos, adecuada para la lectura de los jóvenes y las señoritas. ¿Dónde se ha quitado todo eso? Pues ella no manejó esa. Ya sabemos, porque cita, digamos, de dónde, qué volúmenes ha manejado, pues que utilizó la edición completa. Por tanto, bueno, pues o bien lo hizo con el permiso de padres y tutores liberales, o bien lo hizo pues por su cuenta y riesgo, ¿no? Y el otro aspecto que me interesa mucho es el de las notas, ¿no? Notas a las cuales yo reconfieso que cuando fui a consultar por primera vez los manuscritos, y yo tenía idea de que ella había traducido a Buffon y había traducido a Leab y había traducido a este y al otro. Pues luego, cuando vi que unos eran traducciones y los otros eran notas, pero notas no son opiniones, comentarios, glosas, son notas, es decir,
pues frases copiadas o extractadas, ¿no? Resúmenes, por así decirlo. Pues me quedé ligeramente decepcionada. Pero, bueno, pues es así, ¿no? No podemos decir que traductora de Buffon, pues a ver, bueno, pues del Buffon de 41 volúmenes, pues lo que tenemos es un pequeño cuadernillo de 10 o 20 o 30 páginas con notas que ella toma diciendo, por ejemplo, os he enseñado algún ejemplo antes, ¿no? Personas de altura extraordinaria, gigantes, el plátano de no sé dónde, la no sé qué planta, no sé qué formación geológica, pues bueno, pues simplemente son apuntes. Pero creo que se puede repensar un poco esa cuestión porque la historiografía, digamos, actual en el ámbito de la historia de la ciencia, de la historia de la educación, está de alguna forma repensando el gesto de la escritura, digamos, con la pluma en la mano, ¿no? El arte de anotar, ¿no? El arte de anotar o el ars scerpandi, como de Scherpere, era una práctica, digamos, incorporada en la tradición humanística de la educación, entre paréntesis, masculina, porque se trataba pues, de saber compendiar, de saber recoger, o sea, hacer un homenaje a los libros que se lee, en la tradición humanística, pues sobre todo los clásicos, de alguna forma extractándolos, recogiendo sus frases más destacadas y formando pues, el propio manuscrito propio pues, de libro de lugares comunes o de, bueno, pues, de libro de anotaciones. Era una práctica que se inculcaba, digamos, en la educación masculina, digamos, desde mucho tiempo y que está documentada también, especialmente en la educación femenina, ya en el siglo XVIII. He encontrado, gracias a la referencia de un trabajo francés, que en el libro de Rollin, ¿no? del arte de enseñar y de aprender, que es un libro que se publicó en francés y que circuló con mucho éxito por toda Europa y se tradujo, hay traducción a castellana, pues hay una explicación detenida dentro de la educación de las jóvenes de por qué conviene aprender el arte de extractar en sus tres modalidades. Es que he perdido, se me han despistado ahora las notas, por tanto os lo digo de memoria. Pues las tres modalidades que creo recordar son el compendio, el extracto y no sé qué, es decir, no recuerdo ahora, pero bueno, especifica tres modalidades, cómo se hace cada una de esas cosas, da una serie de ejemplos y explica también, bueno, cómo aprender ese gesto, digamos, de saber resumir, ¿no? Pues ayuda a formar el recto pensamiento, es decir, es una disciplina de la mente que ayuda a pensar. Por tanto, ese gesto que a mí me pareció directamente como tan, a ver, tan limitado, ¿no? Tan, bueno, a ver, esta no comenta, esta lo que hace es copiar una frase, hombre, pues copiar una frase de Buffon, bueno, copiarla, no ponerla en catalán, que está en francés, pero pues tampoco es digamos, una operación intelectual de una altura extraordinaria. Pues no la es, pero forma parte de un aprendizaje, de una disciplina de la mente y de una disciplina también del manejo, digamos, de la pluma, de la página, etcétera. Entonces, en ese sentido, también me ha resultado útil leer sobre otros casos, uno sobre el que me llamó mi atención Elena, precisamente, que es sobre la hija del médico Alexander Monroe, que es un médico muy importante escocés y del que se conserva, digamos, un manuscrito hecho entre padre e hija, mejor dicho, hecho por la mano de la hija, pero bajo la atenta vigilancia e instrucciones del padre, donde ella va ejercitándose en ese arte, digamos, de compendiar, ¿no? Lo cual significa, vuelvo a repetir, un ejercicio mental, pero también un ejercicio físico, ¿no? Cómo disponer el texto sobre la página, cómo hacer los márgenes para que luego se encuaderne, cómo poner los títulos, cómo estructurar los contenidos, etc. Este caso, mi caso es mucho más modesto, ¿no? En el caso de Margaret Monroe, pues se conserva un manuscrito de 300 páginas. El resultado final de todo ese proceso que lleva a cabo la niña bajo la supervisión y en intercambio con el padre, pues es un manuscrito de casi 300 páginas. Los manuscritos de Joana de Vigol, que tiene más páginas, tiene 32, ¿no? Son como cuadernillos en cuarto, ¿no? Pero bueno, digamos que a una escala más modesta, pues sería ese mismo tipo de ejercicio. Bueno, y hay otros casos más, distinto cada uno de ellas, y que tienen niveles de complejidad muy diferentes. Los manuscritos de María Gaetana Agnesi, que han permitido a Massimo Basotti reconstruir pues, su proceso educativo. Pero bueno, María Gaetana Agnesi llegó a ser una gran matemática, una figura intelectual muy destacada. O los manuscritos de Marie-Paul Lavoisier, la esposa de Lavoisier, los registros de laboratorio, donde ella pues, lleva, y que ha estudiado Francesca Antonelli, donde ella lleva las anotaciones, a veces más sueltas, en notitas sueltas, apresuradas en el momento, y otras, las anotaciones, podríamos decir,
a posteriori, ¿no? Después de los experimentos, donde se registran pues, el resultado, los procedimientos experimentales, sus resultados, etcétera. Entonces, bueno, digamos que podrías situar esa práctica de anotar dentro de ese espectro de prácticas de distinto nivel, digamos, de complejidad intelectual, pero creo que lanza pues o permite dar una pincelada interesante sobre un proceso educativo del que no sabemos los detalles, cómo se educó, quién fue su educador, qué libros leyó, pero sí sabemos ese resultado. Tampoco conocemos exactamente las funciones de su manuscrito, es decir, son manuscritos de anotaciones para sí misma, son manuscritos para la educación de los hijos, como han supuesto algunos estudiosos, que podría ser, pero yo creo que no es como que darlo por sentado, claro que puede ser, pero pienso que pasa como con lo de las emociones, no lo podemos dar por sentado, porque una señora escribe sobre un libro educativo, como pueda ser Buffon, como pueda ser, eso quiere decir que es para la educación de sus hijos. Puede ser, y es una hipótesis muy razonable, pero no la podemos afirmar, dar el salto a decir, esto lo hace para la educación de sus hijos. Bueno, también lo puede hacer para su propio proceso. Sabemos que los tutores controlaban el proceso de hacer las anotaciones, es decir, Rolin escribe, vale, se les dará a las niñas para que hagan anotaciones y luego un tutor lo coge y eso lo revisa y les corrige y les dice cómo hay que hacerlo para que vayan aprendiendo porque es un proceso. Entonces, bueno, pues no sabemos. Y puede también que tengan usos distintos, es decir, por ejemplo, la tragedia, pues a ver, yo me jugaría casi algo a que sería para una circulación, porque también como manuscrito es un manuscrito más atildado, ¿no? Entonces, podría ser para la circulación en un círculo restringido, podría haber sido hasta para una representación privada. Las anotaciones a lo mejor tienen otro uso, es decir, no todos, aunque sean aparentemente muy parecidos y transiten entre el resumen y la traducción, y en todas las zonas intermedias, no todos necesariamente tendrían a lo mejor el mismo uso y en cualquier caso no lo podemos saber con certeza. Pero bueno, en última instancia, además de los aspectos que ya habíamos un poco desarrollado en este trabajo conjunto con Elena acerca de la biblioteca como ventana al mundo, también la correspondencia, de la que no he hablado aquí, la correspondencia y la lectura en la biblioteca como dos ventanas al mundo, ¿no? De esta mujer que vive en una isla pequeña, pero que a través de sus cartas a sus hijos y a otros miembros de la familia en el norte de África, en América, en la península, en Mallorca, y a través de sus lecturas de una biblioteca familiar que era muy rica, con muchas lenguas y por supuesto con muchísima literatura de viajes, pues pudo abrir esas ventanas al mundo. Bueno, aparte de que el mundo visitaba la isla, quiero decir que ya no estaba en el medio de la nada, esa es otra forma de verlo, ¿no? Los ingleses, los croatas, los italianos, comerciantes, funcionarios militares, ingenieros, pasaban por la isla y ella, aunque vivió en Ciutadella, vivía un poco a caballo entre Ciutadella y Mahó, donde había una parte de la familia. Entonces, bueno, pues aparte de ese aspecto que habíamos desarrollado en ese trabajo, pues a mí creo que ese aspecto digamos, de la lectura y de la lectura con la pluma en la mano, pues permite desarrollar pues, otra vertiente que nos ilumina pinceladas de los procesos de aprendizaje de las mujeres.